Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional bajo la presidencia del doctor Patricio Maraniello. Pueden seguir todas nuestras actividades en nuestra página, redes sociales, encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube y dirigirse directamente a nosotros a nuestra dirección de mail. Tenemos el agrado de invitarlos al 7º Congreso Argentino de Justicia Constitucional que tendrá lugar los días 14 y 15 de septiembre en la Universidad Nacional de Córdoba en conmemoración a los 40 años de democracia en la Argentina, con la presencia de destacados magistrados, académicos de Europa, América y Argentina. El eje temático será la justicia constitucional y las nuevas tecnologías. Las ponencias pueden presentarse hasta el día 13 de mayo. 31 de mayo y para mayor detalle pueden acceder a nuestra página a la pestaña inscripciones. En otro orden de cosas, en el marco de una causa en la cual la esposa de un trabajador que había fallecido demandó por perjuicios del fallecimiento de su esposo a la ART, en el marco de la Ley de Riesgos de Trabajo, apeló la sentencia, recurrió a la Corte en queja. La Corte, con los votos del doctor Rosati, Rosenkrantz y Maqueda, hizo lugar a la queja, al recurso extraordinario. La esposa del trabajador fallecido recurrió a la Corte basándose en la doctrina de la arbitrariedad y, dicho en breve, la Corte, haciendo lugar a este recurso, consideró que las ART deben hacerse responsables de las consecuencias por servicios de salud prestados en el marco de las contingencias de la Ley de Riesgos de Trabajo de manera irregular. Y así ordenó la remisión de las actuaciones para el dictado de un nuevo fallo conforme los lineamientos de su sentencia. Ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Aires Constitucionales. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar. Jamás a nuestro querido pueblo le fuimos con mentira. Porque no crean que los hospitales se pagaron con fondos de otros. La plata de los hospitales se pagó con fondos de ustedes, de los compañeros. Le ahorramos moneda por moneda, ladrillo por ladrillo lo ponemos. Y las universidades también le hicimos con fondos nuestros. Nuestros chicos que empiecen desde el jardín. Y es obligatorio para nosotros, los peronistas, que
terminan su estudio en la universidad, no se termina más en el secundario, porque pueden ir caminando y es gratis, la hemos construido con las manos nuestras, con la fuerza de ustedes, queridos compañeros, y no teníamos permiso, le hicimos igual. Es un orgullo para todos nosotros, queridos hermanos, tener nuestros hijos, nuestros nietos estudiando y preparándose para el futuro y que sean libres, que no sean utilizados por nadie. Quiero ayudar a la provincia y quiero ayudar al país. Quiero ayudar al nuevo ministro de Economía, Sergio Massa. Y un fuerte aplauso y vamos a darle fuerza para que si le va a él bien nos dirá mucho mejor a nosotros. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. En nuestro segmento de Derecho del Consumidor con nuestros especialistas, el doctor Flavio Lowenrosen, que es director del Instituto de Derecho del Consumidor de nuestra asociación y también director del suplemento en la materia de eldial.com. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va, Claudia? Muchas gracias por la invitación y siempre valorando el espacio que le da el derecho del consumidor, que hoy en la Argentina y en el mundo realmente es muy importante. A la luz del tema que vamos a hablar, realmente tiene un gran impacto en las personas. A usted, muchas gracias, doctor. Y también nos acompaña nuestro especialista, el doctor Pablo Sebastián Bornia, que es abogado por la Universidad de Buenos Aires, con posgrado en Derecho del Consumidor del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Antes de adentrarnos en el tema que vamos a tratar hoy, que es de muchísima actualidad, vinculado al fenómeno de la inflación, quisiera que nos cuente, doctor, la charla que en breve se va a realizar el próximo lunes, si mal no recuerdo, a las 16 horas en el Colegio Público de Abogados, sobre el derecho a la información en el derecho del consumidor. Sí, efectivamente, Claudia, vamos a hablar en una charla debate sobre los alcances del derecho a la información. En lo que hace específicamente en el marco del derecho del consumidor, se van a tratar conceptos generales. Una cuestión muy interesante se va a abarcar a través del doctor Dante Rusconi, que fue uno de los elaboradores del proyecto de Código de Defensa del Consumidor, cómo este código comparte la idea de consumidor y trata la información en materia de consumo en general y de consumo digital, una cuestión muy importante en los últimos años, post pandemia mediante, que ha cambiado las generalidades de la comercialización, y también se va a tratar la cuestión vinculada a la información en las acciones colectivas a través del doctor Bengolea. Es una buena oportunidad para generar nuevas ideas en materia de protección a los consumidores desde el punto de vista del derecho a la información. Muy bien. Bueno, vamos ahora a adentrarnos en nuestro tema, muy vinculado, como decíamos, a la problemática de la inflación y sus efectos colaterales, ¿no? Podríamos decir, el doctor Lowenrosen y también el doctor Bornia, que es el tema de la reduflación. Vamos a aclarar este concepto porque yo creo que debe ser nuevo para muchas personas, lo escuchan por primera vez. En la Argentina se habló muy poquito, efectivamente, Claudia, de lo que es reduflación. La reduflación es la reducción de las cantidades que se venden sin que esto
traiga como consecuencia una disminución equitativa del precio. Entonces, la reduflación que viene del derecho anglosajón, shrinkflation, reducción, shrinkflation, inflación. ¿Sí? Se reduce el producto, pero se aumenta el precio del mismo o se conserva el mismo precio. No es un fenómeno nuevo. Ya en un lejano 1987-88, una compañía de aviación había reducido la cantidad de ingredientes que tenían sus menúes en el primer paso de la reduflación. Y alguien dice, pero ¿qué trascendencia tenía eso? Bueno, la empresa se ahorró varios cientos de millones de dólares al año por reducir brevemente en cada menú los ingredientes del mismo. La importancia de la reduflación como un fenómeno del mercado económico que impacta en los consumidores, y entiendo negativamente, es el siguiente. Los consumidores habituados a determinada mecánica de compra o a determinada costumbre de compra adquieren bienes en unos envases que son naturalizados como los envases de determinado gramaje. Cuando la persona adquiere un producto en un envase y no está señalizado de modo categórico que el producto va a tener menos cantidad que lo que tenía en el pasado, ¿sí? Ahí estamos ante una reduflación maliciosa, porque me reducís las cantidades, pero no me informás que me estás reduciendo las cantidades. Por eso la importancia de la reduflación en los consumidores. ¿Por qué? Porque la reduflación tiene en los consumidores tres sentidos. Por una parte, el incremento del precio como consecuencia de la menor cantidad que le estás vendiendo. Es decir, compro menos y pago lo mismo más. Por otra parte, los efectos de la reduflación están dados en que el usuario no sabe a ciencia cierta el gramaje que está comprando y cuánto está pagando comparativamente con el peso anterior. Yo voy el lunes al supermercado y veo un envase de determinado producto, de un paquete de harina, por ejemplo. Y ese paquete de harina el lunes era 1 kilo. Voy el miércoles, el mismo paquete de harina, abajo chiquitito me dice 800 gramos. El paquete es el mismo. Entonces hay un engaño al consumidor. Hay un muy buen artículo, de los pocos que hay en la Argentina sobre reduflación, del año 2018, de un economista, periodista economista, que es Daniel Muchinik, en Infobae, donde lo llama estafa a los consumidores. Algunos medios extranjeros, principalmente donde más se trató el tema, Estados Unidos, Países Bajos y España, dicen que lo llaman el arte de la reduflación, ¿sí? O el misterio de la reduflación, pero en realidad no es ningún arte ni ningún misterio, es un engaño al consumidor. No es un arte engañar al consumidor, es un engaño. Si yo estoy habituado a comprar 2 kilos de harina en un envase y después me viene 1,5 kilos en el mismo envase, me estás engañando. ¿Sí? Porque además la reduflación maliciosa, que es la que a mí realmente me preocupa, cuando no me informan en el envase o no hay publicidad destinada a informarme que voy a comprar menos que lo que compraba antes, pero al mismo precio o más, esa reduflación maliciosa tiene un efecto negativo en mí. Me afecta el 42 de la Constitución, me afecta a mis intereses económicos. Sí. Y además es una inflación... Está bueno que recuerde, doctor, el artículo 42 de la Constitución Nacional que habla de... Los usuarios y consumidores tienen derecho a la vida, a la salud, trato equitativo y digno, educación adecuada, información adecuada y veraz, educación, a la seguridad, ¿sí? Y también tienen derecho a la protección de sus intereses económicos. Si yo estoy pagando más por menos, mis intereses económicos no son resguardados por las autoridades públicas ni tampoco por los proveedores. Este es un tema importantísimo porque es una inflación oculta. Sí. Y en una época de altísima inflación en el país, de 6, 7, 8% mensual, tengamos en cuenta que la reduflación está fuera de ese conteo, porque no se mide lo que me están vendiendo de menos en el mismo producto. Claro, es todo un tema muy importante. Es muy importante. Esto me lleva a la pregunta. Ahí lo que estamos, lleva como una conducta engañosa, ¿no?, por parte de las empresas. Y entonces, ¿cómo deberían obrar las empresas? ¿Aumentando directamente el producto con el...? No, el problema... Para que no resulte, digamos, confuso, sí, ¿no? El problema es la información. ¿Es la información? La información y, si querés, un poco más el deber de consejo,
el deber de advertencia. Cuando vos hablas de la protección de los intereses económicos, yo creo que tenés que hablar también de información y, por supuesto, de derecho preventivo de daños. Lo cual, si vos lo haces jugar el 1710 del Código Civil y Comercial con el 1100, que es el que habla de información, de todo eso surge que si te van a dar un producto menor por el mismo precio, el consumidor tiene que saber que está pagando menos. Lo que pasa es que a veces los contratos, ¿sí?, están establecidos a un determinado precio y te piden más cosas. Yo di el ejemplo la vez pasada sobre cuando vos tenés un premio de una aerolínea, ¿sí?, que te dicen a tantas millas te vas a tal lado. Y después te aumentan las millas, pero vos tenías millas juntadas que por ahí las estabas juntando en dólares, claro, y por la misma milla te dan menos, pero vos la venís juntando hace 4 años por ahí, las millas. Entonces ahí para mí hay un ejemplo todavía más claro de redundación. Ahora, yo lo pienso como consumidora. Yo no tengo en la cabeza tampoco toda la cantidad que tiene gramaje. Pero hay algo que se llama... Es decir, ¿me entiendes? O sea, cuando voy a cada... Está bien, suponte. Me informan que son tanta cantidad de unidades o tanta cantidad de gramos o tanta cantidad. Bueno, el peso específico. Ahora, yo no me acuerdo de todo lo que voy a comprar, no me acuerdo lo anterior. Informado es una cosa, nadie te dice que no puedas aumentar los precios o dar un producto distinto de acuerdo a tu análisis de costo. El problema es cuando el consumidor cree o compró algo que es mejor y le dan un producto de menor calidad, si no entiendo mal. Claro, entonces, a ver, como sería es, si informan, por más que uno ya tenga ese hábito de compra y que no recuerde con precisión cuál era. Hay lo que se llama información visual, ¿cierto? En la misma medida en que algunos de estos que miran la televisión van a decir que hay un lenguaje gestual y van a estudiarnos a nosotros nuestro lenguaje gestual, hay una información visual. La información no siempre se expresa ni tampoco dada a través de letras escritas o de palabras, sino también a través de imágenes. Por eso las empresas siempre se cuidan diciendo la imagen solo es ilustrativa. Hay una información visual que es la que conduce las conductas. ¿Sí? Y cuando yo veo una botella de aceite, recuerdo que mi madre o mi abuela me mandaban a andar a comprar 1 litro de aceite, era 1 litro de aceite. Ahora en el mismo envase vienen 900 centímetros cúbicos. Cuando yo era pibe, hace muchísimos años, iba a comprar 1 litro de vino y el vino viene en 750 y ya vienen 700 los vinos finos, cuando el vino fino antes venía en 750. Entonces, el tema es cómo te modifican conductas que vos tenés habituadas y naturalizadas, cambiándote el peso, teniéndolo muchas veces en el mismo envase. Entonces, acá viene la cuestión del engaño. Vos me estás vendiendo lo de siempre en una menor cantidad. O vas a comprar un combo a alguno de estos lugares de comida rápida y antes el sándwich te venía con una hamburguesa de 125 gramos, hasta los Simpsons lo tratan en un capítulo, y después te viene con una hamburguesa de 80 gramos. O la hamburguesa te venía, el combo A te venía la hamburguesa con un tomate, una lechuga y una aceituna, y después te sacaron el tomate y la aceituna, pero se sigue llamando combo A. Ahí viene el engaño. Y alguien me va a decir, son minucias. Quizá en esto sean minucias, pero en el resultado final son cientos de miles de millones de pesos. Recuerdo haber escuchado a un holandés decir, nosotros somos un número como consumidores, y lo dijo un habitante de los Países Bajos. Acá nos cambian permanentemente las cantidades de los productos. Hay una inflación, tuvimos una inflación anual de 6%, que en esos países es altísima, ¿cierto? Quizás no para nosotros. Tuvimos una inflación anual del 6%, pero una reducción en la mayoría de los productos básicos de la canasta entre el 8 y el 15%. Quiere decir que la inflación no fue del 6%, fue del 20%, porque vos le tenés que sumar lo que te redujeron los productos. Entonces, el tema es de la importancia de la reduflación, que para mí juega 3 bandas. Vos tenés la reduflación desde el punto de vista que te ponen menores cantidades, pesos, centímetros cúbicos, cantidades o unidades. Después tenés la reduflación cuando tenés menos componentes o ingredientes, como lo dije yo recién, que te sacan la aceituna, te sacan el palito de la pizza, etc. Y después tenés la tercera banda de la reduflación cuando te disminuyen la calidad, lo que dijo recién el doctor Bornia. Por ejemplo, te daban un sándwich en pan con sésamo y es un pan común luego. Entonces,
y no te cambian el nombre del combo, es el mismo combo. Claro. Entonces vos tenés por 3 bandas la reduflación. La que más impacta en el consumidor obviamente es cuando te reducen las cantidades. Lo analiza muy bien Muchnik en el artículo de Infobae cuando habla que es una estafa y un engaño a los consumidores del año 2018, uno de los pocos artículos escritos en Argentina sobre reduflación, donde él analiza puntualmente el tema de los medicamentos. Y él dice que ciertos medicamentos antes venían determinada cantidad de pastillas previendo que vos tenías un tratamiento semanal y 2 pastillas diarias. Eran 14. Bueno, te lo bajaron a 10 o a 12. Te obligan a comprar 2. Sí. Te obligan a comprar 2 envases, 2 paquetes y te van a sobrar 8 pastillas. ¿Sí? A vos te genera un gasto innecesario porque compraste 10 pastillas de más que luego no vas a volver a usar. Entonces, tiene un gran impacto en la economía, que no es nuestro tema, por lo menos el mío, pero sí tiene un gran impacto en el derecho del consumidor. Compro lo que no sé qué compro, no tengo certidumbre. Y como bien dijo Pablo, esto es una cuestión de... Por eso siempre hago hincapié en el derecho a la información. Esto es una cuestión de derecho a la información. Acá no hay información previa. Cuando el otro día fui a comprar un protector solar y decía, grande así, 10% más, oferta, 10% más. ¿Por qué cuando no me lo reducen no me ponen 10% menos? ¿Por qué? Entonces ahí hay un trato no recíproco. Al haber un trato no recíproco, analógicamente van contra un artículo de la Ley de Defensa del Consumidor, el 26, que habla de reciprocidad. Claro. Entonces, si vos me informás con luces y platillos cuando me estás dando 10% más, informame con luces y platillos cuando me das 10% menos. Sí, porque si no me estás engañando. ¿Sí? ¿Podemos entonces decir que estamos frente a una actitud pasiva por parte del consumidor, que mucho más que informarse? Creo que no se trata de una acción pasiva del consumidor. Yo creo que el consumidor no tiene idea de lo que le está pasando, que es distinto. Porque justamente, como no sabe, como nadie le informó correctamente, se abusan de él en algún punto. Claro. Claro, está en diferentes situaciones. Hay miles de situaciones donde puede pasar esto. Claro. Muy bien. Bueno, este tema, sí, me gustaría cerrar. Hay un importante artículo suyo, doctor, que he leído respecto de... Gracias por lo importante. Sí, que realmente muy revelador, que tiene que ver con las obligaciones de los administradores de consorcio. Y vamos a cerrar con ese tema porque lo publicó el suplemento que usted dirige. Sí, del Dial. Del dial.com. Bueno, el tema de los administradores de consorcio, voy a usar una palabra, ellos también reduflacionan sus obligaciones, las reducen, ¿sí? Las reducen. Es un tema importante. ¿Por qué? Porque hay una relación de consumo, no hay una relación de consumo. En parte son, ¿sí?, mandatarios del consorcio de copropietarios al cual administra. Pero eso no implica, como profesionales matriculados ante determinada jurisdicción y que tienen obligaciones concretas con base a su especialidad, profesionalidad y responsabilidad, 1725 del Código Civil y Comercial, eso no impide que en ciertas cuestiones sean considerados proveedores en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor y la Constitución. Eso ocurre, por ejemplo, cuando los administradores de consorcios tienen que brindar información, tienen que respetar lo que le ofertan a los consorcistas y tienen que cumplir con las mandas legales. Por ejemplo, el 2067 del Código, que son deberes, derechos y obligaciones del administrador de consorcio, en el punto C, ¿sí?, en el apartado C, dice que los administradores deben adoptar todas las medidas de rigor a los fines de cumplir con las leyes y reglamentaciones locales y la protección del consorcio. Es decir, por ejemplo, si hay una ley local que dice que cada 2 años tenés que cumplir con un control de fachadas, ¿qué ocurre si el administrador no lo hace? Bueno, no cumple con su deber profesional. Y yo, como consorcista, en ese momento soy un consumidor frente a él.
porque él es el que está escapando al orden legal. Y alguien me va a decir, sí, pero la Asamblea no le dio facultades para hacer los estudios, por ejemplo, acá en la Ciudad de Buenos Aires, de la Ley 6116, que modificó en parte a la 257, que es el control de fachadas. El administrador ahí no se tiene que regir porque lo que le dice el consorcio, sí, la Asamblea, tiene que hacerlo a costo y cargo de del consorcio, porque es una obligación de ley. Sí, claro. Cuando no la cumple, viola el derecho de los consumidores. ¿Por qué? De los consumidores, que son los propios consorcistas, porque pone en riesgo el patrimonio de ellos, el patrimonio individual y colectivo, es decir, las partes colectivas y las partes individuales, y también pone en riesgo a las personas que habitan en el consorcio. Bien. Entonces, este es un tema muy importante. Más allá del carácter que en ciertas cuestiones tengan como mandatarios, también son proveedores en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor, cuando tienen que cumplir con las leyes, informar y garantizar el cumplimiento de lo que ofertó al momento en que se lo contrató. Perfecto. Y ya llegando al final, tus consideraciones sobre el tema. No, la verdad que ya lo dijo todo En un tono de Flavio con una acuerdo, claridad ¿no? terrible, Sí. así que yo no tengo mucho más que agregar a lo no que más él nada dijo. que agregar, ¿no? No. Pero bueno. Bueno, muy bien, ya estamos llegando entonces al final, sin más que agradecerles su presencia en el programa y esperar que vuelvan a participar en Gracias. nuestro próximo encuentro. Muchas gracias, Claudia, Muchas como gracias, siempre. Claudia. Sí. Bueno, nosotros nos despedimos entonces hasta nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro. No olviden seguirnos en nuestra página www.ajc.com.ar.